Nadie pudo predecir que la última lista de los rankings de poder de la MLB desataría tal torrente de controversia. No solo el ranking en sí acaparó la atención, sino el comportamiento increíblemente inoportuno de cierto jugador estrella que se desarrolló detrás de escena. La forma en que una de las figuras más icónicas de la MLB, Juan Soto, trató a dos leyendas vivientes, Alex Rodríguez y David Ortiz, provocó una ola expansiva de indignación que se extendió por todo el panorama deportivo estadounidense. Los comentarios y el comportamiento exhibidos durante el debate sobre el ranking trascendieron la simple diferencia de opinión. Aaron Judge no se quedó en silencio. Apareciendo en un programa de televisión nacional, Judge expresó su inequívoca reprobación de las acciones de Soto. Su expresión facial y tono de voz transmitían una profunda ira y decepción, y sus comentarios, interpretados como una advertencia de que el comportamiento de Soto era inaceptable y las sanciones inevitables, se convirtieron en el tema más candente del día. Los aficionados de la MLB se preguntaban por qué la situación había escalado a este nivel y qué demonios estaba pensando Soto. En redes sociales y programas deportivos, el debate se extendió rápidamente, centrándose no solo en la validez del ranking en sí, sino también en la actitud de los jugadores y el verdadero camino hacia el legado. Esto no era simplemente un anuncio de clasificación. ¿Acaso la MLB estaba comenzando a sentir una grieta generacional en la actitud y la responsabilidad de las estrellas actuales estaba siendo puesta bajo un escrutinio brutal? ¿Fue realmente tan inaceptable su comportamiento fuera del campo? ¿Por qué Judge reaccionó con tanta vehemencia? ¿Y qué decisión tomaría la MLB para abordar la implosión de esta disputa? La lista de los rankings de poder, la primera para la temporada 2026, no solo arrojó números, sino que reveló una divergencia de filosofías. Los Dodgers de Los Ángeles, con la dignidad de un campeón de la Serie Mundial, se situaron en el dominio absoluto e inquebrantable en el número 1. Esta posición no era solo un número, era una declaración al mundo de que los Dodgers eran el nuevo estándar de oro de la MLB. Mientras tanto, un aire mezclado de perplejidad y frustración envolvió la ciudad de Nueva York. Los Mets de Nueva York, el equipo con la nómina más grande de la liga, de alguna manera lograron un anémico 8º lugar a pesar de miles de millones invertidos. La respuesta de la afición fue visceral, no analítica, con preguntas hirientes como ¿es esto una broma? La información inundó las redes sociales y los programas de debate, y los seguidores expresaron un profundo descontento por el estado actual de los Mets. Al observar los 3 primeros equipos, Dodgers, seguidos por los Azulejos y los Marineros, todos poseían una dirección y un impulso claros. Los Mets, atrapados en medio, estaban en una posición de ambigüedad insoportable, demasiado convincentes para ser descartados como contendientes, pero demasiado erráticos para ser llamados un fracaso rotundo. Esta contradicción se hizo más clara al examinar las cifras. En la temporada 2025, los Mets habían generado más de $346 millones en ingresos anuales totales, estableciéndolos como una de las franquicias más ricas de la liga. El símbolo de esta riqueza era el histórico contrato de 15 años y $765 millones otorgado a Soto. Solo el valor total superaba incluso al de Shohei Ohtani. Pero esas cifras no representaban una garantía de futuro, representaban expectativas y una presión descomunal. La realidad en el campo era cruel. Al llegar septiembre, los Mets perdieron impulso, acumulando derrotas en juegos que deberían haber ganado, perdiendo el partido decisivo de fin de temporada y quedando fuera de los playoffs. Después de la inversión colosal, lo único que quedó no fue el cambio, sino el silencio. En lugar de ira, el ambiente en las gradas era de resignación pesimista, la sensación de una inevitabilidad de repetición. La problemática se agravó por los movimientos de la temporada baja.
Pete Alonso, el ícono del equipo, y Edwin Díaz, el pilar inamovible de la estructura de picheo, se marcharon. El invierno, que no se centró en la mejora, sino en la minimización de las pérdidas, solo sirvió para aumentar la incertidumbre sobre el futuro de los Mets. El contraste con los Dodgers era palpable. En lugar de concentrar recursos en una sola superestrella, los Dodgers distribuyeron sus fondos entre la rotación inicial y el bullpen, manteniendo una estructura que siempre les permitía avanzar al siguiente paso. Esta era una filosofía de diseño orientada a la estabilidad a largo plazo y al éxito continuo. Durante una transmisión televisiva, Alex Rodríguez ofreció un análisis frío sobre la Serie Mundial y los caminos divergentes de los equipos involucrados. Rodríguez afirmó que experimentar la Serie Cumbre había reforzado una realidad crucial. La cultura ganadora de un equipo no puede comprarse únicamente con dinero. Hizo hincapié en que no creía que la superioridad financiera impulsara la cultura del equipo. Basándose en esta percepción, Rodríguez adoptó una postura cautelosa respecto al monumental contrato de Soto de $765 millones, que calificó principalmente como un riesgo. Predijo sin rodeos que los Mets de Nueva York probablemente no ganarían una Serie Mundial durante la vigencia de ese contrato. Para A-Rod, el verdadero problema no era el talento individual, sino la incapacidad del equipo para desarrollar una identidad ganadora cohesionada. Rodríguez también señaló que el mayor impacto de la temporada baja de los Mets no fueron las adquisiciones, sino las pérdidas. Afirmó que la salida simultánea de dos jugadores clave, Alonso en la ofensiva y Díaz en el cierre, era un verdadero shock. Dijo que el pesimismo de los aficionados era totalmente comprensible, dada la falta de profundidad del equipo, mientras los recursos presupuestarios se concentraban en una única fuente externa. En contraste, Rodríguez se mostró excepcionalmente entusiasta al hablar de los Dodgers. Mencionó informes de que la inversión en Shohei Ohtani ya se había recuperado con creces y enfatizó que el equipo continuaba fortaleciendo su roster con una base financiera sólida. Con este estilo de gestión, concluyó Rodríguez, no había duda de que los Dodgers seguirían siendo los principales contendientes en el futuro previsible. David Ortiz, apareciendo en su propio programa, ofreció comentarios aún más contundentes sobre sus preocupaciones acerca del megacontrato de los Mets. Según Ortiz, si se evaluaba la habilidad de bateo de Soto de forma aislada, su capacidad ofensiva general era promedio, no excepcionalmente brillante, y su poder de bateo, aunque fuerte, no era de élite en el contexto de la liga. Más aún, Ortiz insistió en que la defensa de Soto era un claro pasivo y que su falta de liderazgo vocal y su escasa presencia significaban que no era un activo valioso para el equipo en general. Desde una perspectiva de costo-beneficio, afirmó que el trato tenía un valor neto negativo. En su opinión, un promedio de bateo de .280 y 40 jonrones en el panorama moderno de la MLB no era excepcional ni tenía el aura de una superestrella genuina. Ortiz comparó directamente a Soto con jugadores como Aaron Judge o Shohei Ohtani en términos de impacto ofensivo y liderazgo general del equipo. Argumentó que estos últimos jugadores no solo sobresalían en estadísticas, sino que poseían cualidades de liderazgo y ejercían una influencia positiva en el dugout. Ortiz fue tan lejos como para decir que no valdría la pena fichar a Soto ni siquiera a la mitad de su edad si el resto del equipo no estaba a la altura. También comentó sobre la longevidad del contrato, señalando que Soto podría convertirse en un pasivo inmovilizador para los Mets una vez que cruzara la barrera de los 30 años y su rendimiento comenzara a disminuir. En resumen, Ortiz dejó claro que ya no creía que construir un equipo alrededor de Soto conduciría a la victoria, y que las continuas salidas de jugadores clave reflejaban una percepción interna de que los Mets no podían ganar el campeonato con su estructura actual. La tensión fue inmediata. Lejos de guardar silencio, Soto contraatacó con fiereza. Respondiendo a las críticas de las dos leyendas, Ortiz y Rodríguez, Soto expresó su frustración con rotundidad, diciendo que había hecho todo lo posible.
Sus palabras no fueron una simple autodefensa. Contenían contenido que podía interpretarse como una transferencia de culpa a quienes lo rodeaban. Lo que causó aún más turbulencia fue el siguiente paso de Soto. Hizo una referencia indirecta a la razón detrás de la pérdida de jugadores clave del equipo, insinuando que fue porque no había recibido suficiente apoyo. Este comentario fue interpretado como una crítica dirigida a Pete Alonso y Díaz, y la situación empeoró rápidamente. Independientemente de su intención, el comentario fue percibido como una difamación de sus excompañeros. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron el comentario con grandes titulares. El debate estalló no solo en las columnas deportivas, sino en programas de variedades y emisiones de la MLB, con preguntas recurrentes sobre a quién estaba atacando Soto y por qué estaba mencionando a los excompañeros de equipo de esa manera. El testimonio de personas familiarizadas con el camerino y el análisis acreditado en el estudio de televisión incrementaron rápidamente la postura crítica hacia Soto. Así, de la noche a la mañana, la estrella del contrato a largo plazo, que había sido recibido como un símbolo de esperanza, se había transformado. La inestabilidad ya no era solo un jugador estrella, sino una figura que creaba una fisura dentro y fuera del equipo, un símbolo de división. Esta velocidad de cambio, más que nada, subrayó la volatilidad que rodeaba actualmente a los Mets de Nueva York. El ambiente se tensó aún más cuando Aaron Judge de los Yankees apareció en el estudio de Nueva York. Aunque generalmente se le conoce por ser mesurado con sus palabras, ese día Judge se mantuvo restringido y fue extremadamente claro, expresando su punto de vista con una declaración concisa que reveló su verdadera emoción. Con esa introducción, desestimó los comentarios de Soto como excesivamente egocéntricos y como una actitud de desprecio hacia sus compañeros de equipo. Su tono era tranquilo, pero sus palabras eran afiladas y no admitían réplica. Judge amplió el tema haciendo comparaciones directas. Nombró a Shohei Ohtani. Afirmó que nunca había visto a Shohei criticar públicamente a sus compañeros de equipo, e insistió en que era la actitud constante de anteponer al equipo, independientemente de las victorias, las derrotas o las estadísticas personales, lo que generaba confianza. No dijo mucho, pero cada palabra que pronunció resaltó la marcada diferencia en los enfoques de los dos hombres. Judge luego continuó hablando sobre el camerino de los Dodgers, diciendo que la confianza que la gente depositaba en Ohtani le permitía ir más allá de su rol. El problema no era el rendimiento individual, sino la atmósfera. ¿Quién no era el centro? El comportamiento diario de Ohtani demostraba la respuesta. Esta declaración dividió el debate en dos campos distintos. La visión de que Soto simbolizaba esta maximización egoísta, mientras que Ohtani representaba la optimización colectiva, se extendió rápidamente por los medios. En última instancia, estos rankings de poder no solo mostraban clasificaciones, sino también una profunda divergencia en los aspectos que separaban a los dos equipos. Los Dodgers de Los Ángeles ya no eran un equipo sobre cuya fuerza se podía debatir. Estaban reescribiendo silenciosa y poderosamente la definición del poder verdadero. Justo cuando la MLB anunciaba los primeros rankings de poder para la temporada 2026, todos se dieron cuenta de que esta era mucho más que una simple lista de números. La onda expansiva generada por la declaración de Aaron Judge en la televisión nacional no tardó en golpear las oficinas de la MLB, transformando una disputa sobre clasificaciones en un referéndum sobre la cultura y el liderazgo en las grandes ligas. La actitud de Takuya Soto, al responder a Alex Rodríguez y David Ortiz, culpando implícitamente a sus excompañeros por la inestabilidad de los Mets, había cruzado la línea roja, convirtiéndose en un tema de conducta perjudicial para el deporte, no solo un desacuerdo contractual. La oficina del comisionado, bajo intensa presión mediática, y con la necesidad urgente de salvaguardar la imagen de la liga frente a las nuevas generaciones de estrellas, actuó con una rapidez inusual. A las 48 horas de la aparición de Judge, se emitió un comunicado conciso, aunque demoledor,
anunciando una multa sustancial, sin precedentes para un conflicto de esta naturaleza, impuesta a Soto por violar las pautas de conducta profesional. Si bien no se llegó a una suspensión, el castigo económico era un golpe directo, pero el mensaje implícito era mucho más severo. La MLB estaba respaldando a las leyendas y, fundamentalmente, estaba apoyando el código de honor defendido por Judge. El caos interno de los Mets alcanzó su punto álgido cuando se obligó a Soto a emitir una declaración grabada. La disculpa, leída sin convicción aparente y centrada más en mitigar el daño legal que en expresar un arrepentimiento genuino, solo sirvió para ahondar la brecha con la afición y con el vestuario. El sueño multimillonario de los Mets se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas. La organización se dio cuenta tardíamente de que, en su afán por adquirir talento puro, habían comprado un riesgo inaceptable, una figura divisiva cuyo ego superaba con creces su impacto positivo en el equipo. La partida de pilares como Pete Alonso y Noé Rías, que antes parecía una mala gestión financiera, se redefinió como un escape premonitorio, una huida de una cultura tóxica cuyo centro era ahora el propio Soto. El contraste final entre los dos polos de la MLB era ineludible. Mientras la estructura de los Dodgers, consolidada y silenciosa, se basaba en la inversión inteligente y la humildad colectiva, simbolizada por Shohei Ohtani, quien consistentemente anteponía al equipo a sus estadísticas faraónicas, los Mets habían apostado todo a la arrogancia, demostrando que el dinero solo magnifica lo que ya existe dentro del individuo. El liderazgo de Judge, al usar su plataforma para condenar la actitud, no solo reforzó su propia autoridad moral, sino que estableció un nuevo estándar de decoro para las superestrellas contemporáneas, dejando claro que en esta nueva era de la liga, la discreción y el respeto hacia los compañeros y predecesores eran tan valiosos como los jonrones. El gran acuerdo de $765 millones para Soto, que debía ser un faro de esperanza, terminó siendo el epitafio de la era de la opulencia sin cultura en Flushing, Queens. Los rankings de poder de 2026, que iniciaron toda la polémica, no solo midieron la calidad del roster, sino que actuaron como un barómetro cultural, revelando una divergencia profunda. Los Dodgers, en el pináculo, demostraban que la fuerza se construye con cimientos estables y respeto intergeneracional. Los Mets, hundidos en el octavo puesto y envueltos en el escándalo de Soto, eran el testimonio vivo de que, en la MLB moderna, la soberbia y la falta de respeto no se compran ni se perdonan, y que la búsqueda del verdadero poder exige por encima de todo una humildad inquebrantable.